Finalmente se estrenó Elementos, la última entrega de Pixar, la empresa que trajo icónicas películas como Toy Story, Buscando a Nemo, Intensamente, Los Increíbles e infinidad de clásicos más. Es imposible que no hayas visto o crecido con alguna de sus películas, con grandes joyas y algunas pocas decepciones. Y no es para menos, ya que es hijo de otro monstruo que formó parte de muchos de nosotros. Es una empresa que seguramente logró que en algún momento respires ese aire de familia y que te sintieras en compañía de un viejo amigo cada vez que te cruzas con alguna de sus películas. Lo sé porque yo también lo sentí, pero esta vez, lejos de aquellos tiempos dorados y nostálgicos de Pixar, al igual que las últimas entregas de Disney, no están logrando el éxito al cual estamos acostumbrados. Y es un tema súper interesante al cual le quiero dedicar su propio video, pero siento que iniciar con el caso Elemento es un buen comienzo y un gran ejemplo de lo que está pasando, ya que hasta el día de la fecha se convirtió en el peor fracaso de Pixar en su historia, título que a mi parecer es demasiado brusco para esta cinta, pero los números hablan por sí mismos. Así que acá responderemos si de verdad es tan mala esta película, si vale la pena verla en el cine y si merece ser llamada el peor fracaso de Pixar. Pero primero, ¿de qué trata esta cinta? No lo sé, tú dime. Elemento nos presenta un mundo en donde los 4 elementos conviven en una gran ciudad, tierra, aire, agua y fuego, donde conocemos a Amber y a sus padres, una loca que te tira las cartas y un viejo medio racista. ¡Qué agradable sujeto! Ellos son una familia del elemento de fuego que se mudaron a la gran ciudad en busca de una mejor vida. El padre funda un negocio familiar el cual promete que será heredado a Amber cuando esté lista, y cuando pareciera estar preparada, Amber se da cuenta que no puede controlar sus emociones cuando se trata de atender a los clientes, adquiriendo un peculiar color morado y unas contundentes explosiones. ¡Qué fogosa! Entonces dije, listo, esto es un Intensamente, donde ella tendrá que explorar la emoción del enojo, la pasión, la calentura o cualquier cosa que se pueda relacionar con el fuego, dejándonos una gran enseñanza. Pero después nos cruzamos con Wade, un hombre agua exageradamente sensible que sale de una tubería y que le mete unas 30 multas al negocio del viejo medio racista, haciendo que lo estén por cerrar. Y entre una cosa y otra, hablan con una mujer pedo que le dice que si descubren de dónde sale el agua en las tuberías, le perdonan las multas. Entonces dije, listo, esto es Zootopia, donde dos personajes completamente distintos se unen para resolver un misterio, creando un vínculo al final de la película, dejándonos una gran enseñanza. Pero después resuelven demasiado rápido el misterio, y podés creer que conectaron más rápido que en Zootopia y que en cualquier otra película de Pixar, haciendo que Amber tenga que esconderse de sus padres para no alterarlos. Entonces dije, listo, esto es un Turning Red o un Coco, donde por las costumbres o cultura de la familia, Amber se siente oprimida, pudiendo ser solamente ella misma, alejándose de su círculo familiar, dejándonos una gran enseñanza. Pero después Amber conoce la familia de Wade, descubriendo que es muy buena haciendo vidrio, pero no pudiendo aceptar una oportunidad de trabajo, ya que aunque quisiera, tiene que hacerse cargo del negocio de su papá. Entonces dije, listo, esto es un Encanto, donde todos temen al patriarca del hogar, sintiéndose ahogados al no poder elegir su propio destino por el bien de la familia y el de toda una comunidad, dejándonos una gran enseñanza. Pero luego el padre se entera de toda la movida de las multas y el raro amorío con Wade, se decepciona y termina sacando a Amber de un destino que ella no quería. Poco antes se declara y Amber lo rechaza, extendiendo la película un poco más. Y por cuestiones de la vida se inunda la aldea de la gente del fuego. Wade se sacrifica para salvar a Amber de no ahogarse, y para sorpresa de nadie, Wade sobrevive y la familia, habiendo visto este gran gesto, lo aceptan, permitiendo no solo que ellos tengan una relación rarísima, sino que liberando a Amber de sus obligaciones familiares, permitiendo que se pueda ir a explorar el mundo. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿es mala Elementos? Y la verdad yo diría que no. Es un mundo nuevo donde lograron hacer que los 4 elementos convivan entre sí, la animación es alucinante como todo lo que trae Pixar, los personajes me cayeron súper bien y tienen buenos momentos donde lograron emocionarnos y algunos hasta hacernos reír. ¿Vale la pena verla al cine? Y ya a esta altura le tengo cariño a esta cinta, pero si soy sincero, la verdad que no.
Más allá de la gran animación, no lograron deslumbrarme y eso que la vi en 3D y en el cine. Aparte tampoco trajeron nada radical a comparación de otras entregas de Disney y si esperás 2 meses como mucho, ya la puedes ver tranquilo de la comodidad de tu casa a través de streaming y eso es muy difícil de competir. ¿Merece ser el peor fracaso de Pixar? Sí y no. Y acá me voy a extender un poquito más. En líneas generales, Elementos es una película cumplidora. No es una genialidad como Toy Story o Monster Inc., pero tampoco es un desastre como Lightyear o Un Gran Dinosaurio. ¿Te acordás de Un Gran Dinosaurio? Bueno, por algo es, y aún así tuvieron un mejor debut, pero como comenté antes, parecieran haber tomado ideas de varias películas y admito que a la mitad de la cinta sentí que no había un rumbo bien marcado. Pareciera ser que trata de relaciones interraciales, pero también sobre inmigración y el racismo, los mandatos familiares, el autodescubrimiento y hasta las diferencias entre las clases sociales. O sea, varios temas que ninguno y todo a la vez eran el foco principal y no sé si esos temas son lo ideales para una película infantil. Estoy seguro que les hubiera ido mejor si se enfocaban en uno solo y no dejar tantos cabos sueltos. No sé, me pareció interesante la idea de que el fuego tenga un temperamento más explosivo y que el agua sea más calmo, como si se dejara llevar por la corriente. Y pese a que Amber fue mejorando, no se desarrolló bien cómo adquirió esta calma. También la obsesión del padre en cuanto al que el negocio debía ser sí o sí de Amber se resolvió de una manera demasiado abrupta a mi parecer. Hasta me gustó la idea que puso Amber en cuanto a las clases sociales y los temperamentos, cuando le dice que a Wade no sabe lo que es vivir con estrés y vivir presionado, ya que venía de una familia adinerada y Amber, al ser parte de la clase trabajadora, no podía darse el lujo de tomarse todo con calma. Es una metáfora hermosa donde aquel que tiene más necesidades pierde la conexión con el entorno y el disfrute de las pequeñas cosas. En cambio, aquel que tiene sus necesidades básicas satisfechas se podía dar el tiempo de dedicarse más al arte y sociabilizar más. Obviamente no comparto esta idea. La tranquilidad, el arte y las pasiones también es un lujo que se puede dar el Gil laburante, aunque muchas veces lo olvidamos. Y hubiera sido interesante verlo descubrirlo a Amber por sí misma, pero pese a todo esto, estoy seguro que en otra época Elementos le hubiera ido súper bien, es más, hubiera sido un éxito. Y hay otras cintas que me decepcionaron mucho más, así que no se merece este título como el peor fracaso de Pixar. Lo que sí estoy de acuerdo es que Pixar tenga, no sé si un fracaso, sino que una llamada de atención. Últimamente parecía ser que Pixar perdió el foco al momento de hacer películas, utilizando repetidas veces la misma fórmula de los objetos inanimados con problemas de personas reales, explorando sus emociones. Y si bien no me quejo de las entregas anteriores, porque me gustan mucho las entregas anteriores, sí siento que es una fórmula súper gastada. Más en una época donde la fórmula del éxito que venía usando Hollywood están teniendo pérdidas abismales. Elementos no se siente del todo una idea fresca, y si miramos hacia el futuro tampoco las habrá, ya que confirmaron Intensamente 2 y Toy Story 5. Toy Story 5. Aparte que estamos en una época en la cual aparecen cintas como El Gato con Bota 2, que revivió a la franquicia de Shrek, y Spider-Man Across the Spider-Verse, que están marcando la nueva era de la animación. Y es muy loco que le pase justo esto a Pixar, ya que ellos fueron lo último que revolucionaron la animación. La iraní es deliciosa. Aunque cuando vi Turning Red mezclar 3D con la animación oriental, pensé que habían marcado su nuevo estándar, y este cachetazo tal vez le hagan recapacitar de vuelta. Así que como conclusión, Elementos es una buena película que seguramente no será recordada en el tiempo, pero que es ideal para ver en streaming y no en el cine. Seguramente le irá igual que Encanto, que pasó sin pena ni gloria en el cine, pero que la rompió en la plataforma de Disney. Pero si algo logró esta cinta es mostrarle a Pixar que si no trae ideas frescas que de verdad nos intriguen ver en el cine, que mejor las estrenen por Disney Plus, así no pasa vergüenza o que por favor no vuelva a intentar competir contra Spider-Man, porque nadie le va a ganar a Spider-Man. Si te gustó este video, dale al like, déjame en los comentarios si ya la viste, no olvides suscribirte para ver más videos como esto. Mi nombre es Brian de Project Movie y nos vemos la próxima.